El agua que OCE suministra en el área metropolitana. Todo un tema de debate, de dudas, de confrontación política incluso, a raíz del giro que se dio hace pocos días cuando, para asegurar el abastecimiento, se optó por una mezcla diferente y eso implica que hay más sal, que esa agua es más salada que antes. El Poder Ejecutivo anunció anoche una serie de medidas de apoyo a beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social y otras personas en contexto de vulnerabilidad que por diversos factores de riesgo no deberían consumir esa agua más salada que está entregando OCE en el sur del país. En función de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, ¿qué es lo que se comunicó? 1. Se estableció un grupo coordinador compuesto por diferentes instituciones: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, OCE, que estará realizando un monitoreo integral de la situación. Ahora sí, en función de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, se garantizará el equivalente al costo de 2 litros de agua por día por persona durante un mes para Montevideo y Canelones para los siguientes grupos: todas las mujeres embarazadas que reciben asignaciones familiares, Plan de Equidad; todos los niños de 0 a 2 años que reciben las asignaciones familiares, Plan de Equidad. Pero además, los beneficiarios del programa de enfermos crónicos del MIDES y todos los pacientes con insuficiencia renal crónica y con cirrosis en tratamiento bajo el Fondo Nacional de Recursos. Termina diciendo el comunicado de Presidencia: estas medidas se adoptaron por un periodo de 30 días y se estarán evaluando junto a otras iniciativas para atender las necesidades planteadas por este déficit hídrico. La resolución se conoció pocas horas después de un debate que había tenido lugar en el Senado. Allí, el Frente Amplio propuso en la víspera enviar de forma urgente un pedido al Poder Ejecutivo con medidas para facilitar el acceso a agua embotellada a la población más vulnerable, pidiendo además que se aplicara una reducción significativa de la tarifa de OCE en el área metropolitana. Sin embargo, el oficialismo no dio los votos para que se tratara la iniciativa de forma urgente y definió que pasara a comisión. Vamos entonces a profundizar en estas dos situaciones que se dieron ayer. Estamos justamente en línea con el senador del MPP, Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Senador Sánchez, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Romina, Emiliano, buenos días. Un gustazo estar en contacto con ustedes. Y bueno, para Emiliano decirle que por lo menos yo escucho bien por las aplicaciones en perspectiva. Ah, bueno. Uno más. Bien. Uno más que contribuye a la tranquilidad en el equipo. Por ahí vienen el grueso de los mensajes, afortunadamente. Bueno. Senador Sánchez, a ver, ¿cómo vio las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo? Hay algunas que son similares o tienen puntos de contacto con lo que ustedes habían planteado, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que están bien las medidas. Uno puede pensar de que habría que tomar otras más, y es correcto que de alguna manera frente a esta crisis que estamos atravesando, en donde naturalmente el agua está siendo mucho más salada y hay problemas que pueden estar relacionados con ello para el consumo humano, se tomen algunas medidas. Pero creo que son tardías, ¿verdad? Y nosotros tenemos un sabor muy amargo porque intentamos abrir ese debate en el Senado de la República en la mañana y en una actitud incomprensible del oficialismo que en bloque negó la posibilidad de discutir algunos de esos puntos de una minuta de comunicación, que lo que buscaban decir en definitiva es: hay un respaldo amplio del sistema político para encarar esta situación, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque la minuta que nosotros proponíamos tenía 5 puntos, por supuesto era voucher para la gente que está asistida por el MIDES, la tarjeta Uruguay Social, es muy similar a la que acaba de tomar el Poder Ejecutivo en la noche. Nosotros ahí planteábamos un volumen determinado, que era 10 bidones de agua, aquí se habla de 2 litros de agua por día, no importa, la forma no importa, el problema es que la gente acceda a eso. Planteamos que eso tenía que ser extensivo a los jubilados y pensionistas, planteamos la posibilidad de que el país renuncie de alguna manera al IMES y al IVA del agua embotellada, a efecto de que baje el precio para el resto de la población, la reducción de la tarifa de OCE, obviamente, porque el producto que está ofreciendo no tiene la mejor calidad. Y yo diría el punto 5 es el más importante. O sea, estos son muy importantes, que la gente acceda al agua. El punto 5 era una campaña de bien público para informar a la gente, cosa que el gobierno hasta el día de hoy no lo ha hecho. ¿Y por qué digo que es tardía? Porque yo quiero recordar que
el 15 de febrero del 23, Edgardo Ortuño, que es el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, estaba planteando la necesidad de que OCE y el gobierno empezaran a asumir una política de comunicación distinta con respecto a la crisis que se nos podría venir si no llovía. Y la respuesta del gobierno de aquel 15 de febrero fue que Ortuño era fatalista y que estaba todo controlado. Y el no tomar decisiones oportunas y rápidas en un momento donde era obvio que después de 3 años de déficit hídrico íbamos a tener un impacto fuerte, como lo veníamos sufriendo en el caso de la producción agropecuaria, vimos lo que fue el verano con la obvia necesidad de agua y la necesidad de reparto de agua para la producción, que eso iba a tener un impacto en el consumo humano y que había que empezar a tomar medidas rápidamente, una de ellas de comunicación a la población y otras medidas que deberían haberse tomado como tomar otras decisiones en parte de OCE para poder llegar a esta situación de emergencia en mejores condiciones, y el gobierno hizo oídos sordos en el intento de decir, bueno, esperemos que llueva, y si llueve ya este problema no está. A partir del día de ayer, aparentemente, empieza, a partir del día de hoy empieza la campaña de bien público, ¿no? Relacionada con el agua, claro, justamente, y con cuidar el consumo. Pero usted lo que dice es, bueno, ¿se podría haber entendido un poco mejor, por lo menos, la situación que estamos atravesando? Pero por supuesto, pero además podíamos haber hecho esto, estamos hablando de febrero, pasamos todo marzo, abril y recién ahora en mayo, cuando tenemos el problema instalado, cuando tenemos agua que no es de buena calidad que está saliendo por las canillas de los uruguayos, recién ahora se empiezan a tomar medidas de comunicación a la población eficientes y eficaces, incluso se abre la posibilidad de hacer una represa aguas abajo en la ría Santa Lucía para evitar que el agua llegue al río de la Plata y por tanto se pueda tener menos salinidad. Esa represa tiene un costo y parece ser que va a estar en una semana pronta. Es decir, había un conjunto de medidas para hacer que no se llevaron adelante y esa es la principal crítica que nosotros tenemos para con el gobierno. No porque haya sequía, la sequía no es responsabilidad del gobierno, sino las decisiones políticas y de gestión que fue tomando el gobierno en estos últimos 3 años, sabiendo que teníamos un problema como la Niña, que todos los analistas preveían una situación de déficit hídrico para esta zona del continente, que iba a ser prolongado, que lleva 3 años, por supuesto, de déficit hídrico, que había que tomar decisiones. Por supuesto, además, el gobierno decidió no seguir adelante con la represa de Casupá, que es una solución más a largo plazo, por supuesto, más estructural. Sí, con la represa de Casupá no se hubiera solucionado esta crisis, ¿no? No, esta crisis no, pero sí podemos prever hacia adelante, ¿verdad, Emiliano? Porque estamos teniendo un problema. Lo digo porque por lo menos el presidente de OCE, Raúl Montero, decía el lunes cuando lo entrevistamos acá en Perspectiva que suponiendo que se hubiera lanzado el proceso para la construcción de esa represa el primer día de este periodo de gobierno, con mucha suerte, pero con mucha suerte, la obra estaría pronta más o menos en esta fecha. Y bueno, y después todavía faltaría todo el periodo de carga, etcétera, ¿no? Por supuesto, pero es una medida estructural. Aquí el gobierno lo que termina haciendo es frenando algo que ya estaba, que se había pasado por todos los procesos, que se había financiado, que se habían hecho los estudios ambientales, que estaban prontas las expropiaciones, que estaba pronta el llamado a licitación, que frenaron con una iniciativa privada que vale mucho más caro, mucho más incierta, y que todos los científicos nos dicen que el agua que está saliendo hoy por la canilla es el agua que llegará a salir por el proyecto Neptuno, por el tema de la salinidad. ¿Usted dice que al comienzo de este periodo estaban prontas las expropiaciones también? Porque hay información que dice lo contrario, que faltaban las expropiaciones, que faltaba la autorización ambiental incluso para ese proyecto en el verano. En el 2014 se firma el convenio OCE-CAF. En el 2015... se presentan las expresiones de interés donde se presentan 18 empresas para organizar los estudios. En el 2017 se hace la solicitud de aprobación ambiental previa. En el 2019 está el proyecto ejecutivo, pronto. Y en el 2020 está listo para el llamado, pasando por el Tribunal de Cuentas. Y había una renegociación con dueños, por supuesto, de los predios que van a ser inundados, que son cercanos a unas 3.000 hectáreas, y una negociación de cuánto se debería pagar por ello, que se llegaba a un acuerdo de $300.000. Y el gobierno decidió frenar, es más, llegó a estar publicado, y decidió frenar frente a una propuesta que se le hace de una iniciativa privada para, el proyecto de Neptuno. Pero eso tiene que ver con cambios estructurales. No con esta coyuntura, para esta coyuntura no se llegaba. Claro, pero el problema es que si nosotros tuviéramos pronta la represa, nos podemos asegurar de que si tenemos 4 años de déficit hídrico, el año próximo no teníamos este problema, ¿no? El problema es que si el déficit hídrico continúa el año que viene, vamos a tener el mismo problema porque no tenemos soluciones.
Entonces, aquí la discusión es las decisiones de política que tomó el gobierno, que decidió frenar, cuando en realidad en el 2019 el propio presidente Tabaré Vázquez le entregó al presidente electo, Luis Lacalle Pou, diciéndole, este proyecto es muy importante para lo que se viene, y cuanto antes lo tengamos mejor, pero se decidió frenar. Entonces, a nosotros nos parece que aquí venimos de un proceso donde la OCE ha perdido 1.000 funcionarios, donde ha bajado su inversión del orden al 85%, y eso repercute en las capacidades que tiene OCE, porque uno de los grandes problemas también que tiene OCE es lo que pierde de agua por las roturas, y no tiene funcionarios para atender esa situación, ni tiene inversiones para atender esa situación. Eso, entonces, recordemos, anda en el entorno del 50% del agua, ¿verdad?, que factura. Exactamente. De todas formas, ese es un tema, cuando tenía los 1.000 funcionarios también pasaba, ¿no? Es un tema que viene, y en esa proporción, desde los 90, por lo menos. Sí, y se ha trabajado muchísimo. De hecho, en el último periodo anterior a este gobierno se invirtieron 150 millones de dólares en caños, se generó la 6ª línea de bombeo, es decir, se amplió Aguas Corrientes por un valor de 55 millones de dólares, que es la que permitió en definitiva la ampliación de Aguas Corrientes sostener hasta el día de hoy el abastecimiento de agua potable. Si no, no hubiésemos sostenido el abastecimiento de agua potable sin esa obra que se realizó. Se hizo la obra en 33 de una potabilizadora por 9 millones, se realizó por 11 millones la potabilización de Durazno, por 9 millones y medio Paysandú, por 15 millones de dólares Maldonado. Entonces, parece que el gobierno muchas veces lo que termina haciendo es decir, la culpa es del Frente Amplio, que no hizo nada. Y llevamos 3 años. ¿Y qué hizo el gobierno? Recortó el presupuesto de OCE, recortó en funcionarios, recortó en inversiones, por tanto se repara menos, tiene enorme dificultad y no llevó adelante una obra estratégica ni tomó medidas preventivas a tiempo para poder asumir esta decisión mucho antes. Aquí tendríamos que estar hablando en enero y en diciembre, con campañas de bien público, con resoluciones de OCE para atender esta situación y prevenir no llegar a la situación de tener que mezclar agua salada con el agua que tenemos en Paso Severino y tener esta situación tan terrible que está pasando en Uruguay hoy. Senador Sánchez, a ver, hay un aspecto que ha estado muy comentado y que quedó de manifiesto, ¿no?, en el debate de ayer. ¿No se está politizando demasiado también este asunto? Todos los debates son políticos. Pero nosotros ayer ofrecimos tratar grave y urgente una minuta que tenía 5 puntos, creo yo, de sentido común, Romina, ¿no? Porque el Frente Amplio ahí no estaba planteando más que el sentido común. Una buena campaña de bien público que debería estar en marcha, la posibilidad de subsidiar a los más pobres y vulnerables con agua potable embotellada, la posibilidad de atender a los veteranos, a la gente que está en situación de riesgo porque padece determinadas enfermedades, buscar una forma de bajar la tarifa de OCE, porque, bueno, como ya sucedió en otras oportunidades, cuando el producto que comercializa OCE no es de la calidad aceptable, se ha bajado la tarifa. De hecho, en su momento el doctor Tabaré Vázquez resolvió el 100% de la rebaja de la tarifa cuando tuvimos el problema de las cianobacterias. En una zona del país fue eso, ¿no? Sí. Eso fue en Maldonado, ¿no? Pero son medidas. Lo que no puede pasar son que esperemos a tener esta situación, que esperemos a tener ciudadanos que están en la calle movilizándose por el tema del agua, que esperemos tener una situación de crisis donde uno va a los supermercados y hay gente que se lleva carros enteros de agua porque no sabe qué es lo que va a pasar. Y esta situación es un mal manejo de la gestión del gobierno frente a la emergencia de una crisis por el déficit hídrico, que lo que tratan de hacer es decir, no, acá no pasa nada, y resulta que se encontraron un día de que el agua de la canilla ya no se podía tomar. Ayer las respuestas del oficialismo de por qué no tratar esta moción con carácter de grave y urgente, esta minuta de comunicación con carácter de grave y urgente, bueno, fueron desde cuestiones más formales hasta el argumento de que el gobierno estaba tomando medidas, que de hecho anunció después de la tarde, y también que las propias autoridades van a ir en la semana que viene, ¿verdad?, al Parlamento a dar las explicaciones con forma de interpelación. Sí, ¿Qué expectativa tiene usted? El oficialismo ayer son terribles para no tratar grave y urgente un tema que a todas luces es grave y es urgente. Y que podía haber significado la oportunidad de que todo el sistema político estuviera atrás de un conjunto de medidas. ¿Verdad? Todo el sistema político. Y esa era una señal fuerte, que el gobierno decidió no darla. Decidió frenar la posibilidad de esa minuta, que se podría haber cambiado un punto, se podrían haber dado 5 más. Lo podíamos haber conversado, emitido un comunicado muy fuerte y contundente de unanimidad del sistema político sobre este tema, de la emergencia, y el gobierno con sus mayorías bloqueó ni siquiera discutirla, no se permitió ni discutir la moción con las mayorías del gobierno. Es el gobierno el que decidió decir, no,
que no se genere ninguna propuesta que tenga una base de apoyo más amplia que la del gobierno, porque seguramente el gobierno estaba pensando de noche hacer una conferencia de prensa para decir, estas son las medidas que yo solo tomo. Y yo creo que esa es la actitud que ha tenido el gobierno frente a un problema que es de extrema politización. Está el gobierno diciendo, la verdad que la culpa es del Frente Amplio, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Y después cuando se genera la oportunidad de poder discutir algo y poder aportar soluciones todos juntos, también niega esa oportunidad el gobierno. Por ejemplo, veía el senador colorado Adrián Peña, que exministro de Ambiente, recordemos, justificaba la decisión de no acompañar la minuta en que decía, es necesario estudiar los planteos por el grado de detalle que implican, ¿no? Más allá de que sea un tema de sensibilidad para todos. En la sesión expresó que nadie duda del espíritu de cómo se redacta y hacia dónde apuntan las medidas que ustedes formulaban, pero señaló que bueno, que el gobierno está trabajando en el tema y estudiando las medidas, decía. Sí, eran de mínima. Cuando nosotros decimos darle un voucher a una persona del MIDES o a un jubilado pensionista de 10 bidones, porque obviamente no vamos a andar, ni el MIDES puede, ni el BPS puede andar repartiendo agua. No, digo, pero le citaba esto por sobre todo porque usted decía, bueno, hay parte del gobierno que señalaba eso. Hay otros que vieron bien las medidas, ¿no? De todas formas, usted lo que dice es, bueno, esto debió... Negaron la posibilidad de votar. Y acá está, y el segundo argumento que dio el gobierno es que hay una interpelación la semana que viene. Pero en una interpelación, por supuesto, nosotros vamos a buscar las responsabilidades políticas de las decisiones que se tomaron y ojalá que también se puedan construir soluciones, pero las soluciones se podían construir esta semana, que son de mínima. Porque lo que estamos aprendiendo es de mínima. A ver, el gobierno decidió subsidiar, digamos, de alguna manera al MIDES y a la gente que está en el Fondo Nacional de Recursos con 2 litros de agua por día. Por 30 días, que es más o menos lo que recomienda cuando uno va al nutricionista, cualquiera dice, usted tiene que tomar 2 litros de agua por día, ¿verdad? Cuando uno mira los 10 bidones, es más o menos lo mismo, hay bidones de 6 litros, son 60 litros. Sí, esa medida era más o menos lo mismo, sí, sin duda. Es lo mismo. Acá lo que hubo fue la intencionalidad política de no acompañar algo que tenía una iniciativa en el Frente Amplio, que era una iniciativa propositiva, que se le podía agregar esto, se nos podía decir, che, pongamos esto otro acá, que es una minuta de comunicación, ni siquiera es vinculante hacia el Poder Ejecutivo, era una señal política en un momento de crisis, y yo creo que esa señal de que todos los partidos políticos y todas las bancadas podemos acordar un conjunto de medidas mínimas, el mínimo común denominador, sin discutir la responsabilidad donde está, frente a un escenario construido de muchas dificultades, donde la gente está muy preocupada, donde se está generando alarma pública, que todo el sistema político saliera junto, es una señal que el gobierno impidió. Senador Alejandro Sánchez, senador del MPP Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a usted y como siempre ha sido un gusto. Que pase bien.